¿Qué tal, teleauditorio? Estamos aquí en su programa Tal Cual y en esta ocasión vamos a hablar de varios temas, pero todos están relacionados a la coyuntura de de cambio de gobierno, vamos, de la toma de Claudia Sheinbaum Pardo, que ya acaba de recibir su constancia de mayoría el pasado 15 del presente, o sea, agosto, en la sede del Tribunal Electoral. Ahí mesuradamente dio un mensaje, hablaba de que iba a respetar el equilibrio de poderes, mas sin embargo, ahí enfatizó de que también el pueblo había votado en el Congreso y estaba su voluntad expresa y ella obviamente se refiere a una mayoría calificada. Para analizar este tema muy interesante, porque nunca habíamos vivido en la época contemporánea una situación así, es decir, en la coyuntura de cambio de estafeta del Ejecutivo Federal, como el que está todavía Andrés Manuel está dictando toda la agenda y quitando todo el micrófono y reflectores a la que va a tomar posición el 1 de octubre. Para ello tenemos como invitado al licenciado Jorge Gurrola García, bienvenido. Gracias. Bueno, ¿cómo ves esta situación? Complicado. Creo que todo mundo vemos los riesgos en los que estamos por padecer, menos ellos, ¿no? Hay señales incluso de mercados internacionales, de expertos, de columnistas, de articulistas. Todo mundo está advirtiendo, está poniendo señales de alarma sobre lo que está por ocurrir, menos el presidente de la República. Y obviamente Claudia Sheinbaum, comentábamos hace un momento, creo yo que está maniatada. López Obrador, con una mente brillante, la cooptó, la maniató, y Claudia no va a hacer otra cosa más que lo que el presidente en turno todavía va a señalar, ¿no? A ver, explicando este entramado, por qué está maniatada, que es rehén, si muchos dicen que es rehén. Fíjate, las críticas se han elevado a nivel de decir que ya va a ser una presidenta florero. O sea, esto para ella pues es un golpeteo muy fuerte, es una debilitación. ¿Y maniatada en qué sentido? Porque, bueno, los legisladores de Morena, etcétera, pues se deben a AMLO, que lo nombró fue él. O sea, estos 3 años van a estar al servicio de él. Medio gabinete el que nombró Claudia es gente de AMLO, y si va a tener el control de la Corte con el plan C, pues imagínate. Sí, y mira, aquí juega un papel bien importante la dirigencia de Morena, porque los políticos, legisladores, senadores, diputados, presidentes municipales, regidores de Morena, si quieren aspirar a un cargo diferente del que tienen que quedar bien con el partido. Y Luisa María Alcalde, quien parece ser, si no pasa algo extraordinario, ella va a ser la próxima dirigente nacional de Morena. Y Luisa María Alcalde tiene un vínculo muy estrecho con López Obrador. Y entonces el control que va a tener sobre todos los legisladores federales, estatales o locales, e incluyendo los municipios, tienen que seguir la línea, porque si no se les acaba su carrera ahí, al menos en Morena. Tú comentabas ahorita del gabinete, es muy cierto. Rosa Isela Rodríguez, quien será la próxima secretaria de Gobernación, es de la línea o es afín a López Obrador. Entonces el control del gabinete lo va a tener, y yo me quedaría, o te quedaste corto con decir la mitad del gabinete es de López Obrador. Yo te podría decir que son contados los secretarios que ha designado por voluntad de Claudia Sheinbaum. Uno de ellos es Omar García Harfuch, pero ya le hablaron a Palacio Nacional, pues para leerle la cartilla cómo tiene que conducirse durante los próximos años. Como hemos comentado, en el Senado, Adán Augusto va a tener el control de los senadores, en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y entonces Claudia, yo no sé si ella no se ha dado cuenta, se está quedando sola, completamente, porque todo lo que es la estructura de la administración pública federal,
todo lo que es poder legislativo, como lo comentas, si se da el plan C en el Poder Judicial, no están con ella, están con López Obrador. Pero fíjate, en cuestión de horas, sí que de horas, cómo se están haciendo escenarios, como dices tú, lamentables. Y yo digo lamentables porque, fíjate, nomás para contextualizar, y vamos un poquito a la historia, pues ¿qué nos duró esta incipiente democracia? ¿30 años? Pues yo diría que nada más medianamente el sexenio pasado, porque cuando termina la hegemonía del PRI se dio una especie de partidocracia o de acuerdo de partidos PRI, PAN y PRD. Eran los que se repartían el botín o el pastel. Y de ahí se generaron las reformas estructurales y luego ya salió todo el entramado de Pemex, de los cochupos, de las mordidas, de los sobornos que se estuvieron gestando para que esas reformas estructurales pudieran avanzar. Pero realmente no hemos transitado hacia una democracia plena, aunque incipiente, como tú decías, ¿no? Lo que dijimos en una ocasión en esta mesa, la transición política entendida como la democratización del poder fue donde apenas gateamos. Sí. Y para eso estaban los organismos autónomos que ahora están amenazados de extinción. Fíjate. Sí, lo que pasa es que recordemos que todas esas reformas que fueron abriendo la democracia o que fueron abriendo al pluralismo, cuando menos, fueron por presiones externas, ¿no? Los mercados económicos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, presionaron a los gobiernos priistas para que se aperturara al menos un poco al pluralismo y que no estuviera todo concentrado en un partido político. ¿Y ahora cómo es este escenario que se está configurando? Yo comentaba, y lo hemos comentado, yo creo que es más riesgoso hoy, porque también lo señalamos, el poder anteriormente era de un partido y de un hombre por 6 años. 6 años cambiaba el hombre y luego otros 6 años, y hoy no, hoy estamos en la construcción de un sistema en donde un solo hombre puede trascender en el tiempo, no sé por cuántos años más le queden al señor de vida. Esa es la gran diferencia. Y aparte que este señor no acepta contradicciones. O sea, él está terco, se ha dicho. Él dice, esto va y esto va. Y la reforma al Poder Judicial es el más claro ejemplo. Se ha hablado incluso de unas ciertas fricciones con Claudia, porque Claudia quería... Sí, ya ves que aquí hablamos de que estaba mesurada, que dijo que va a la reforma al Poder Judicial, el plan CEP, y que las demás ahí se van a ir con el tiempo. Sí. Ahora, ¿tú crees que las vayan a llevar a cabo todas las reformas en el próximo mes, 1 de septiembre, que entre la nueva legislatura? El 1 de septiembre, todo depende de la conformación del Congreso, ¿no? Finalmente, el viernes el INE va a resolver. Pero ya pues va en la línea, ya se filtró que pues sí van a votar conforme la Constitución y conforme a derecho, lo cual es que van a obtener mayoría calificada. ¿Sí? Hay que decirlo, con esta laguna que existe y con este movimiento perverso que es artificial, pero el PRI y el PAN no pueden decir nada porque ellos lo hicieron anteriormente. Sí, y aparte ellos están más ocupados en sus problemas internos. El PRI ya ves que... ahora con Alito y su reelección también, ellos están más ocupados en esa parte. El PAN, entiendo que en octubre viene la renovación de la dirigencia nacional del PAN, entonces también van a tener su propia fiesta. Ellos están cuidando lo poquito que su parcela. Que les dejaron, ¿no? No, pues fíjate, bueno, entonces, ya acariciando temas más en específico. Tenemos el tema de la reforma al Poder Judicial, el plan C. Ahorita prácticamente en todos los estados, todas las esferas, lo que es lo federal, ya están en paro. Y la Suprema Corte se sumó. Y eso es la dimensión del paro. Creo que ayer el presidente salió con una ocurrencia que lo... Sí, dijo que los trabajadores eran hasta paleros. No, y dijo que era mejor que estuvieran en paro porque así no iban a liberar delincuentes, ¿sí? Pero imagínate a alguien que está esperando la resolución de un juicio, que está esperando un amparo. Si de por sí el proceso judicial no es lo rápido y expedito que la Constitución dice, no sé cuánto tiempo vayan a estar en paro.
pero esas 2 semanas o una semana se va a extender tu resolución. Si tú estás esperando un amparo, Ahora, paciencia. acabas de hablar de la que está actualmente de secretaria de Gobernación, alcalde, Luisa María Alcalde. Luisa María Alcalde. ¿No se te hace que es ofensivo que ella esté yendo a la mañanera como ayer y dar a conocer cómo sería la boleta para nombrar a los jueces y magistrados? Pues, O sea, fíjate, tú vas a tener una boleta y atrás del reverso vas a tener como 25 nombres por puesto. no, y eso en el mejor de los casos. Mira, yo le preguntaba a mis alumnos de la Facultad de Derecho, díganme, ¿quién conoce a su juez de distrito? Aquí tenemos 4 jueces de distrito. Díganme, ¿quién lo conoce? Nadie. ¿Cómo se llama? Nadie. Entonces, ¿cómo vas a votar o cómo lo vas a calificar su trabajo si ni siquiera lo conoces? Y ellos que están en el ámbito claro. del derecho, pero los que no están, deja tú conocer a la persona, Sí. sino conocer la naturaleza del puesto. Y yo les preguntaba a los alumnos de ciencia política, ¿cuál es el trabajo de un juez? Y no saben. Imagínate qué peligroso. O sea, si un alumno, un estudiante De derecho. de ciencias políticas, en este caso, de 9º semestre, no tiene claridad en cuanto a la función de un juez, porque tú puedes decir, pues imparte justicia. No, no, no. Explícame qué hace un juez. Y no saben. Imagínate a un ciudadano promedio que no tiene ni la más... Yo creo que no sabe ni dónde están los juzgados de distrito. Ni idea tiene. Y entonces le vas a pasar, te dices, una lista, pues aquí yo tengo que son, cuando menos esa lista va a ser son 15 cargos los que se van a renovar, perdón. Multiplícalo por el número de candidatos, vas a tener alrededor de 50 y tantos nombres. Eso, y luego, esa es una situación que a todas luces es un error, es un craso error. Claro. O sea, estoy hablando en cuanto el riesgo que se da de que lleguen personas no aptas. Y luego en todo este enjuague, que el Ejecutivo va a nombrar por 5, el Legislativo 5 y el Judicial 5. ¿Quién es el que puede? Y luego va a estar prohibido que hagan campaña. Sí. Van a tener un periodo de tiempo en los medios públicos oficiales, Sí, 30 para días. proyectarse que no es nada. Y por debajo del agua sabemos que van a estar proyectando a los de casa. Entonces, es una forma perversa de decir que nos estamos hablando a la democracia y que el pueblo sabio elija, cuando yo soy parte y tú del pueblo, y yo no me siento que estoy, digo, si cuando tú estás en una elección, que son 5 en tu distrito, o te tocan 3, 2, vas a votar ahora en la federal 3. 3 boletas. 3 boletas, pero las estuviste escuchando, etcétera, y ya tienes una tendencia. Pero ahora en un tema tan específico, por su naturaleza compleja, que es el derecho, etcétera, todo lo que es la justicia, ¿quién va, digo, del 100% de quiénes van a ir a votar? No, El abstencionismo va a ser enorme, Claro. el voto va a ser ciego y va a ser abrir el abanico a que se manipule para tener el control y se pierda la autonomía del Poder Judicial. Y la calidad de la justicia también para el ciudadano común es el que va a pegar también. Van a votar los movilizados por el partido Morena. La gente que movilicen y que lleven son los que van a votar. Porque también, vámonos más extremos. Haz una encuesta con el promedio de la gente y pregúntale quién es su diputado federal. Que te diga quién es su diputado federal, quién es su diputado local, quién es el presidente municipal, quién es su regidor. Y luego, fíjate, por otra vertiente, cuánto va a costar esas elecciones y de dónde van a salir los dineros. Pues de los fideicomisos, que es del Poder Judicial, y ahí es donde se lastima precisamente a la estructura operativa, que es en este caso los trabajadores. Claro. Yo creo que a la Corte, el Poder Judicial le faltó, válgame la expresión, tropicalizar su función.
explicarle a la gente que no es una tarea sencilla, porque hay quienes piensan que es muy sencillo impartir justicia o llevar un juicio o resolverlo. No explican todo lo que conlleva llegar a una resolución, las etapas de un juicio, cuál es la tarea de un juez. Porque ellos dicen, como lo comentábamos también aquí, muchas de las personas nos vamos con la idea de que la justicia va en función de mi sentimiento. Es que es culpable porque en tal canal de televisión dijeron que era culpable y entonces es culpable. O porque a mí me conviene que sea inocente. O porque yo considero. Ponemos el ejemplo del exgobernador de Chihuahua. ¿Es culpable o no es culpable? No sabemos. Sí, o sea... Habría que seguir un juicio en donde un juez, en base a las pruebas que las partes aporten, determine. Pero fíjate, ya te fuiste, ya acariciaste otro tema muy importante, la politización de la justicia. Sí, claro. Y ya vemos aquí casos. Ahora, por ejemplo, cuando el tema del Mayo Zambada, etcétera, al día siguiente sale Andrés Manuel y sale Claudio Sheinbaum defendiendo al gobernador de Sinaloa a ultranza. O sea, se pusieron la toga y ya se entraron a hacer justicia. Esta situación es nomás el preámbulo de lo que ya va a ser una tónica. Claro. Ahora, imagínate que están por aprender al exgobernador panista de Chihuahua, Corral, en la Ciudad de México, está en un restaurante, y lo defiende la Fiscalía de la Ciudad de México, misma que estuvo obsesionada por detener en Morelos al fiscal de Morelos, porque está investigando a Cuauhtémoc Blanco, gobernador. Sí. Y ahorita él es ya diputado electo por Morena. Senador. Entonces ya hace cuenta que lo defendieron a ultranza. Sí. Y sale a decir, claro, que era una persecución. ¿Cuáles son los elementos de ella para sostenerlo? Es que eso es lo peligroso. No, es que sabes que esto es una amenaza, olvídate, porque ¿a dónde vamos? Como se está dando las cosas con esta mayoría calificada, y si vienen a llevar a cabo todas estas reformas que están anunciadas, pues sabes que para octubre México va a ser otro país, o sea, ya somos ya estamos en una dictadura. Al menos en una autocracia, ¿no? Comentábamos también en algunas ocasiones. La autocracia es el gobierno de un solo hombre. No estoy diciendo que sea malo o que sea bueno, al menos la autocracia es el gobierno de un solo hombre. Y nosotros ahorita estamos viviendo esa autocracia, porque las reformas que se envían al Congreso no se les mueve ni una coma. Es la decisión de una persona. Una persona decidió hacer la reforma al Poder Judicial. Una persona decidió esto, Estamos bajo un régimen autocrático. Y la historia dice que esa autocracia al final va a degenerar en una tiranía, como la que se vive en Venezuela, como la que se vive en Bolivia o se vivió en Bolivia. Ahí, porque son gobiernos que no tienen contrapeso, donde no hay consenso, donde no hay un freno a la decisión del presidente. Entonces, si él decide hacer esto, nadie le va a decir que no. Y esa es su idea. Y entonces incluso hasta yo creo que psiquiátricamente habría que analizar qué pasa con una persona que tiene el tamaño de ese poder. O sea, imagínate, pierdes yo creo que el piso completamente. No, pues vaya que Claudia Sheinbaum cuando asuma el 1 de octubre va a enfrentar todo lo que se está dando. Sí, y la pregunta es, bueno, dicen que es una mujer muy inteligente, si ella sabrá lo que le están, como dice por ahí el dicho popular, ¿no? La cama que le están tendiendo, porque al final de cuentas ella va a ser un florero, ¿no? Porque no va a tener forma de salir a flote, porque está cooptada, vuelvo a repetir, está cooptada por todos lados y le queda todavía la última herramienta a López Obrador, si la señora no entiende que debe someterse, la revocación de mandato. Acuérdate que ya está en la Constitución, y entonces López Obrador es un as en el tema de organizar movimientos y procesos electorales, y le va a tender la cama y le va a hacer una revocación de mandato, y
el que sigue. Por lo pronto, lo que ya se comenta es que él va a lograr su anhelo de estar otros 3 años. O sea, Sí, es su reelección por interpósita persona. sí. Sí, y el tema también que no han querido ver y que no se cansan los especialistas en economía Lo en señalar, financiero. es el grave peligro que se corre por la fuga de capitales, por la fuga de inversiones que puede tener Sí, mira, el ahorita país. que hablas tú de esto, la Secretaría de Economía, días pasados, de una forma, bueno, pues, lo dio a conocer con bombo, platillo, o sea, de que la inversión directa internacional era de 31,000 millones. Pero fíjate que resulta que 30,000 millones, o sea, el 90.165% fue reinversión. Sí, Que bueno, es bueno, porque Sí. ese capital se pudo haber reinvertido en otros países. Pero inversión fresca llegaron 1,000 millones, o sea, prácticamente nada. Y ya van 2 años así. sí. Y lo que dicen todo el mundo, los analistas en ese medio, es que la incertidumbre es lo que tiene toda esta situación. Y era lógico, porque si tú ves el crecimiento económico que ha tenido México en este sexenio, este es el peor, solo por encima del de Miguel de la Madrid en el año de los 80s. Y entonces era ilógico hablar de una inversión de ese tamaño con ese crecimiento económico. Entonces, ¿dónde está el dinero? Entonces era simplemente hacer cuentas, ordenar los números y ahí está. No es verdad. El otro día también el presidente hablaba de las personas que han salido de la pobreza extrema. Es que son sus números, pero no tiene ninguna base metodológica o científica como para decir efectivamente tantos millones de personas salieron de pobreza. No, ese es su dicho. Es lo que a él se le ocurre, lo que él quiere que la gente acepte. Fíjate que, o sea, los números, o sea, esto, lo de la situación financiera es lo que ahorita ya, nomás 2 calificadoras Sí. en 2 días nos degradaron. Entonces, ahorita esta incertidumbre y concretando todo lo que quieren hacer, pues fíjate que el tema de financiero, el tema de la economía se nubla. Sí, Y yo me pregunto cómo va a ser Claudia Sheinbaum cuando arranque con la deuda heredada y sin los flujos y con que no estemos captando. Y nomás hay un tema muy importante, porque a ver si lo abordamos después, porque el tema de la CFE, sí. porque esto nos lleva a que el nearshoring, que se ha cacaraqueado mucho, que es la relocalización de empresas aquí en México, que geográficamente nos ayuda para estar cerca del mercado de consumo, pero no llegan. ¿Y por qué no llegan? Porque están yendo a Texas. Porque en Texas la energía eléctrica sale a la mitad de lo que nos cuesta aquí. Y mientras no podamos romper este círculo, no somos competitivos. No. Y por eso no puede ser baja la electricidad. Y esto por la forma de procesarla. Fíjate, y además como dato final, ya escuchaba anoche a Ciro Gómez Leiva, está el rumor de que 2, 3 o hasta 4 ministros podrían retirarse la próxima semana para poderse retirar con el sueldo que hoy tienen. Entonces, imagínate, son 11, de los cuales 4 son de Morena. Si se van 4, van a quedar 3 luchando. Y eso demeritaría el movimiento, porque entonces todo va a ser por dinero y no por la justicia. Eso ayer lo dijo Ciro Gómez Leiva. Probablemente 3 o 4 ministros se retiren para poder retirarse con el sueldo que hoy tienen, con las prestaciones que hoy tienen. Fíjate. Bueno, pues tocamos temas que ponen en vilo la perspectiva del equilibrio social, político, económico del país. Esperemos que se disipen tantos nubarrones y nos vemos la próxima semana, territorio. Gracias, Jorge. Gracias. Y tocamos otros temas próximamente. Gracias por la invitación. Gracias por sintonizar. Gracias.